Hoy estamos reunidos acá para poder presenciar el lanzamiento de un proyecto de ley denominado Ambiente Sano por Impuestos, ley que promueve la inversión privada en conservación. Queremos dar la más cordial bienvenida a todas las autoridades que se han dado cita a este lugar, así como también a los representantes de las áreas de conservación y los representantes de concesiones privadas de conservación de la región San Martín. La degradación ambiental es uno de los más grandes problemas que enfrenta la región San Martín. Es por ello que nosotros, como ciudadanos, nos llamamos de esta nueva realidad. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos a este lanzamiento de este proyecto de ley que promueve la inversión privada en conservación y dejo en palabras al congresista Arturo Alegría, quien es el autor de esta ley. Muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecerlo, caras amigas. Quiero agradecer el tiempo que se está tomando para la presentación de este proyecto de ley. Y me agrada saber que en la sala también contamos con mucha gente joven, porque creo que lo que vamos a hablar aquí es justamente de eso. Quiero comenzar un poco con esta palabra que están viendo aquí en pantalla, que es la empatía. ¿Por qué conversábamos con mi equipo el día de ayer? ¿Por qué empezar con esta palabra? Creo que esto nos tiene que hacer entender que todos, como seres humanos, tenemos que tener una reflexión. ¿Cómo podemos empezar a vivir mejor en conjunto? Y creo que este es uno de los valores comunales, uno de los valores sociales que más deberíamos incentivar, no solamente nosotros, sino también a las generaciones venideras. La empatía nos va a hacer entender que cualquier acción que yo pueda hacer el día de hoy, que cualquier acción que pueda hacer en el momento va a afectar no solamente a mi entorno, sino a mi sociedad. Creo que eso es lo que de algún modo nos debería motivar para que proyectos que tengan que ver justo como el que vamos a presentar ahora como conservación ambiental tengan un camino adecuado y que podamos heredar a las próximas generaciones no solamente un trabajo legislativo, sino también un trabajo hecho en valores. Hay un número que es importante que conozcamos: 5.467. 5.467 millones de soles fueron los que resultaron en beneficio de la sociedad a través de la experiencia de obras por impuestos. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es uno de los principales problemas que se avecina en el mundo, en la sociedad? Es el cambio climático. Este cambio climático, el cual tal vez no nos afecta todavía en cierto modo, no nos afecta, por ejemplo, aquí en la región amazónica, en la región San Martín, en todo el Amazonas del Perú, porque de algún modo no estamos incluidos dentro de los países con mayor afectación, pero tenemos países como Alemania, Japón, que ya están sufriendo los embates de lo que significa el calentamiento global, y de algún modo esto va a repercutir en que todos los países poco a poco van a ir sufriendo poco o mucho en lo que representa este gran problema. Básicamente el calentamiento global se da por la actividad humana. Luego de la industrialización que se dio en los años del siglo XIX, comenzamos a producir, comenzamos a industrializar nuestra producción, teníamos un crecimiento exponencial de la población y lo que teníamos era que producir más, porque teníamos más gente que alimentar, más ropa que producir, más zapatillas que producir, más carros que construir, y eso obviamente se comenzó a dar a través de un proceso de industrialización que naturalmente tenía y hace hasta el día de hoy una afectación al medio ambiente. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias? Ahí vemos algunas de ellas. El descongelamiento de los polos es importante. Esto hace que naturalmente los niveles del mar suban y eso, bueno, va generando una serie de afectaciones al clima. Tenemos mayores tormentas, tenemos una desertificación de las tierras, por lo cual peligra también el agua en el mundo. Es decir, un gran problema del problema del calentamiento global es que nuestras tierras se están haciendo menos productivas. Entonces, lo que vamos a generar es que vamos a tener que tener más tala, más deforestación para otorgarla a la ganadería, a la agricultura
infraestructura, a las áreas de conservación, se van achicando y eso finalmente va generando un incremento en el proceso de calentamiento. Adelante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y cuál es un poco la propuesta que tenemos? Cambiar el modelo. Es decir, nosotros creemos en la inversión privada, creemos en que la empresa, la iniciativa ciudadana, el emprendimiento tiene que ser promovido por el Estado. Pero así como es promovido, también tenemos que darle ciertos incentivos para que esa afectación que hace cualquier actividad productiva tenga también un beneficio no solamente para el Estado, sino un beneficio para todos, para las sociedades. Porque quienes no tienen todavía voz, quienes todavía no tienen voto, van a ser los más perjudicados. Nuestros hijos van a vivir con menos agua, van a vivir en un continente, en un planeta, en un espacio de tierra mucho más caliente. Creo que esto es principalmente lo que buscamos, entender de que no estamos en contra de la actividad privada, sino que le damos a ellos alternativas reales que permitan que ellos puedan conservar, por ejemplo, el medio ambiente, así como lo hemos visto en las experiencias previas con obras por impuestos. Adelante. Durante el 2001 al 2020 se han talado o se han perdido poco más de 2.5 millones de hectáreas. El 77% de esas hectáreas que han sido deforestadas, destruidas o venidas a menos han representado en las regiones amazónicas. Ahí tenemos a Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas. Es decir, 77% de poco más de 2.5 millones de hectáreas han sido aquí. Es por eso que este proyecto se pensó para la región, básicamente para todas las regiones amazónicas, y que la presentación se haga aquí, porque tenemos una incidencia natural de la afectación de esta tala indiscriminada, no controlada de bosques y de zonas amazónicas. Adelante. ¿Quiénes son los que soportan el calentamiento global? Son dos ecosistemas básicamente, el ecosistema marino y el ecosistema de la selva terrestre. Entonces, estas dos preocupaciones y estos dos ecosistemas, porque son preocupaciones cada una de ellas, nos da a entender de que tenemos que tener una estrategia para su conservación. Hablar de los mares es bastante complicado, porque desde el Congreso no podemos legislar sobre territorio internacional. Es decir, eso ya tendría que verse en las grandes convenciones mundiales, como la que hubo, por ejemplo, hace algunos meses en Glasgow, que lamentablemente no dieron los resultados que se esperaban. No se suprimieron por completo la emisión o la utilización de combustibles fósiles, pero bueno, eso es materia finalmente de otra conservación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una anterior. Tenemos que buscar lo que es conservación y restauración. Tenemos que conservar lo que ya hoy probablemente está dentro de un territorio que es protegido por alguna organización, sea estatal o sea una organización privada, y tenemos que buscar que las áreas que han sido taladas indiscriminadamente se puedan restaurar. Hoy por hoy no existe ningún mecanismo legal ni un incentivo legal que permita que esas áreas puedan ser conservadas y que quien conserva tenga un beneficio. Porque hay que entender, aquí tenemos seguro bastantes héroes, invisibles muchas veces, que dan su vida para poder conservar el medio ambiente. Pero ¿quién paga por ellos? ¿Quién paga por el tiempo, por la vida, por el espacio de tiempo que gastan día a día conservando un área? Hoy por hoy nadie. Y tenemos ya luego seguro hablaremos de cuánto es el porcentaje de la torta presupuestal que tenemos designada a temas ambientales. Es casi nada. Y prácticamente todo el presupuesto público que se otorga para conservación se lo lleva el gasto corriente, que es el pago en sueldos, el pago en temas administrativos, y lo que se destina finalmente para conservación es nulo o poco. Siguiente, por favor. Hay un término que es derecho, que todos tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado. Esto nos da a entender de que esto fue dado en la Convención de los Derechos Humanos de San José. Siguiente, por favor. Y de ahí parte un término que todos usamos, todas las instituciones utilizan y se ha vuelto común, pero se ha vuelto común hacerle ojos ciegos a este término, que es desarrollo sostenible. Cada una de las instituciones públicas tiene dentro de sus planes objetivos de desarrollo sostenible. Habría que preguntar cuántas de estas instituciones públicas realmente cumplen con los objetivos de desarrollo sostenible. Justo
también estamos trabajando con mi despacho en algunas exigencias a las instituciones públicas, porque no es posible que en pleno 2022 todavía las instituciones públicas estén comprando focos incandescentes, cuando podríamos comprar, por ejemplo, como estos focos que tenemos arriba, que duran muchísimo más, contaminan menos, generan menos calor y finalmente representan también un ahorro prolongado para el Estado. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Hoy por hoy, quien contamina paga. Ese es un hecho mundial. Quien genera una actividad extractiva, quien presenta a un Estado o a una municipalidad un proyecto de inversión, una minera, una petrolera, una planta de tratamiento, va a contaminar. Y lo que se les presenta a ellos es que quien contamina tiene que pagar por esa contaminación. Pero paga por esa contaminación no para conservación. Es decir, paga un impuesto adicional que llega al Estado, y el Estado lo puede invertir en colegios, hospitales, carreteras, y sabemos que tenemos una brecha, pero no podemos dejar de lado que quien hace una actividad que contamina tenga que destinar ese dinero directamente a conservación ambiental. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es pasar de quien contamina paga a quien invierte por conservación tiene y obtiene un beneficio. ¿En qué creemos nosotros? Todos los modelos o todas las propuestas legislativas que han resultado luego de algún debate como presión a la empresa privada han resultado fracasando. Es decir, no podemos, menos en un país como en el Perú, donde nuestra presión tributaria no llega creo que ni al 16%, es decir, para que todos nos entiendan, 16% de la población de las empresas pagan por el resto, por el 84% que no paga sus impuestos. Es decir, la informalidad que tenemos en el Perú es tan amplia que no podemos ahorcar más al que ya está pagando y contribuyendo para que tengamos hospitales, para que tengamos obra pública, para que puedan pagar funcionarios, para que el aparato estatal funcione. Entonces, queremos pasar de quien contamina paga a quien invierte por conservación obtiene un beneficio. Siguiente. Hay dos marcos legales en los cuales este proyecto de ley se basa. Hay normativa internacional ratificada por nosotros el año 93 y también está estipulado en la Constitución que nosotros tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Es decir, como institución, como Congreso, sí tenemos un marco legal que nos permita otorgar propuestas o presentar propuestas que de algún modo vayan a tener un impacto ambiental positivo. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que buscamos? Es que el Congreso, a través de las iniciativas legislativas que tienen los parlamentarios y que luego se tienen que debatir, por eso siempre he mencionado que los congresistas no hacen leyes, los congresistas proponen leyes, y eso es un término que tenemos que entender. Yo, por mi cuenta, como parlamentario, no puedo presentar una ley. Yo presento una propuesta de ley que tiene que ser debatida entre 129 personas más. Y hay un proceso de debate bastante complicado, porque en el interín es bastante complicado ponerse de acuerdo con diferentes formas de pensar, diferentes formas de vida, los que viven en Lima, los que viven en la sierra, los que viven en la costa, los que vivimos en la selva, y quienes de algún modo representan también intereses políticos, intereses partidarios o propuestas o maneras de ver el mundo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es que el Congreso trabaje en conjunto con la empresa privada. No podemos negar de que el Estado básicamente vive de las contribuciones. No vive de las contribuciones de los pagos que nosotros como ciudadanos hacemos, porque nuestros mayores tributos o aportes al Estado van finalmente a la municipalidad, con lo cual tenemos alumbrado público, tenemos el recojo de basura, tenemos seguridad ciudadana que a veces no funciona bien, pero es parte del mecanismo o de la forma de cómo funciona el aparato estatal. Entonces lo que nosotros buscamos es que el Congreso tenga una alianza estratégica a través de una ley y que pueda proponerle a la empresa privada y que le dé alternativas de solución para que ellos mismos sientan que tienen la capacidad de poder invertir en conservación ambiental que nos va a beneficiar a todos y que podamos hacer esta alianza. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido a través de un proyecto de ley de obra por impuestos?
Por eso comenzábamos con el número anterior. Poco más de 5.400 millones se invirtieron. ¿Cuál ha sido la torta presupuestal o cómo se ha dividido el presupuesto que se asignó ahora por impuestos? La gran mayoría fueron para transporte vial, educación, saneamiento, salud. Nadie niega que la salud, la educación, la conectividad o la educación es importante. Pero yo les pregunto, una gran minera que no tenemos acá, ¿cómo va a invertir en conservación ambiental si la única posibilidad de trabajar en obras por impuestos va a ser dentro de su zona geográfica? Es decir, Antamina, Yanacocha o las grandes mineras van a invertir en espacios de su influencia. ¿Y quién se preocupa por la selva? Porque, ojo, lo que contaminan en Ayacucho, en Ica, en Cajamarca, no solamente contamina esa zona, sino va a tener una repercusión final sobre todo el ecosistema, sobre todo el mundo y finalmente sobre todo el país. Adelante, por favor. Estos son algunos de las experiencias que se dieron a través de obras por impuestos. Tenemos grandes obras de saneamiento, hospitales, intercambios viales, los colegios. Han sido propuestas o han sido proyectos que a través de la experiencia de obras por impuestos se han dado y que hasta hoy funcionan. ¿Y saben cuál es la gran diferencia entre las obras que se dieron en obras por impuestos a la obra que hace el municipio, el gobierno regional, los ministerios? Que estas obras tienen gran duración. Es decir, si yo como empresa propongo al Estado y le digo voy a hacer esta carretera y yo me voy a encargar del mantenimiento de esta carretera y yo voy a tener sobre mis hombros el mantenimiento y la durabilidad, yo no voy a poner como empresa un concreto malo, no voy a poner materiales malos, no voy a hacer un estudio que finalmente termine rompiéndose esa carretera, porque a mí como empresa me va a costar más. Entonces la responsabilidad cuando se le da al sector privado hace que ellos inviertan probablemente un poco más de presupuesto, pero esa carretera va a durar 2, 3, 4 veces más que las obras públicas. Y cuando vayamos a ver, por ejemplo, alguno de estos colegios, veamos pues cuántas grietas tienen. No tienen ni una grieta. ¿Cuánto se ha deteriorado la infraestructura? 0. Pero vamos, por ejemplo, por aquí, hemos estado hace poco en Pinto Recodo, un colegio que se está viniendo a pedazos. Y ese colegio duró 1 año. Entonces, ese tipo de experiencias es la que queremos evitar, o la que queremos promover con esta propuesta. Siguiente, por favor. Este es ambiente sano por impuestos. Siguiente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es decir, darle incentivos al sector privado para que a través de una proyección económica que ellos van a entregar a una organización legalmente inscrita y reconocida por el Estado, pueda deducir impuestos, o finalmente eso va a ser materia de debate. Esta es una primera propuesta, y con eso podamos conservar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Este es el certificado SICA, que es el que nosotros proponemos, porque cada empresa, organización u organismo que quiera conservar tiene que presentarse al Ministerio de Ambiente para poder obtener esta certificación. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos grandes lugares turísticos, por ejemplo, Sauce. Todos los hoteles que están alrededor de Sauce podrían conformar una organización o una asociación que permita que todas las empresas que finalmente contaminan, porque hay que tener claro y hay que decirlo claramente, los hoteles, la actividad turística genera un impacto en el medio ambiente y en el ecosistema. Si no conservamos ahora, ¿cuánto tiempo más nos durará Sauce? Vamos a tener un puente de Sauce, pero ¿cuánto tiempo durará? Entonces, este proyecto de ley lo que va a permitir es que la sociedad civil o organizaciones o la actividad empresarial forme asociaciones de conservación, sean privadas o sean asociaciones de conservación nacionales, y que puedan invertir en conservación, en mitigar un poco los efectos. No se van a suprimir de todo, porque entendamos, toda actividad turística, económica, productiva va a generar un impacto, y lo que buscamos con esto es que haya una mitigación. Siguiente, por favor. Este es un cuadro bien interesante, ¿no? Porque más o menos la región San Martín tiene un 70% de áreas protegidas o de conservación. Es decir, tenemos una región con un potencial muy grande de conservación. Pero claro, cuando uno aterriza esto a la realidad,
nos preguntaremos cuántas de estas 700.000 hectáreas supuestamente conservadas realmente lo están. Hace poco salió un reportaje de un medio local sobre una deforestación que se está haciendo en el Biao. ¿Quién llega y quién conserva? ¿Quién fiscaliza? Porque cuando uno va y le toca la puerta a la policía, le dice, ustedes tienen policía medioambiental, y le van a decir, claro, pero mi capacidad humana, mi capacidad técnica, mi capacidad tecnológica, es imposible poder resguardar todo el bosque. ¿Cómo con 4 personas voy a recorrer 200 hectáreas? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Y claro, mientras yo me meto por allá, saco un montón de árboles, deforesto, cuando ya llega, o cuando ya llegó la policía, no hay nada. Entonces, este proyecto va a permitir que, de acuerdo finalmente a las propuestas que cada una de las asociaciones de las asociaciones haga, pueda permitir conservación, sea tanto en supervisión, en revisión, en cuidado, en reforestación o finalmente en acciones de fiscalización que permitan identificar dónde están las personas de mal vivir que lamentablemente pues tenemos en todo el mundo, que finalmente deforestan, no hay supervisión, no tenemos control, y esto nos va a permitir que de algún modo tengamos una mayor experiencia y un mayor cuidado del medio ambiente. Siguiente, por favor. Este es un dato importante también. ¿Cuánto nos ha ahorrado o cuánto ha servido las áreas de conservación privadas como ahorro al Estado? Son 15 millones por año que se ahorra el Estado porque asociaciones privadas con financiamiento privado han decidido conservar una determinada área. Y eso nos permite que el Estado se ahorre 15 millones. Imaginémonos cuánto de esto puede hacer o puede incrementar si es que dentro de poco, o el próximo año, o dentro de unos meses, muchas asociaciones vayan a recibir inversión privada, porque creen que si yo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? un empresario o una actividad empresarial va a querer que su negocio tenga futuro. Entonces, si yo tengo un hotel en un área cercana a un área de conservación y esta área de conservación poco a poco se viene echando a menos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuántas personas van a venir a ese hotel? Poco a poco van a comenzar a bajar. Primero tengo 100, luego al siguiente año ya no está tan verde, pues ya la gente no viene, ahora tengo 80, pasan 2 años más, ya pues está medio amarillo y ahora tengo 50. Entonces, a ese empresario le va a convenir, porque eso también lo comunicamos, que hay una conveniencia mutua, le va a convenir invertir su presupuesto y parte de sus ganancias en conservación ambiental. Siguiente, por favor. Este es Facuyo, aquí es a donde me refería. Esto es básicamente el resultado de una tala indiscriminada, de la falta de fiscalización, de la falta de protección, y aquí hay que también ser sinceros, no es por dejadez de las instituciones que tienen a cargo el cuidado, sino es por falta de presupuestos, por falta de capacidad técnica otorgada a través de las instituciones. Vuelvo a repetir, no podemos presentar, no podemos creer y no podemos exigirle a 4 o 5 personas que puedan cuidar 20, 15, 30, 50 hectáreas. Eso es imposible. Entonces, no vayamos al hecho concreto de que existe hoy por hoy tala ilegal. No vayamos al hecho concreto de que se deforesta para poder tener más áreas de agricultura. Sino vayamos al hecho de que hoy por hoy los empresarios y la sociedad civil no tienen incentivos para poder trabajar en conservación ambiental. Nosotros quisiéramos pasar de esto a, siguiente por favor, a algo como esto. Y es posible. Hace poco, amigos, tuve una invitación de una organización internacional a Costa Rica y nos contaron un poco la experiencia. Costa Rica es una pequeña isla, muy pequeña, de cerca de 3 millones de habitantes. Gran parte de su territorio, hace 25 años, estaba destinada a la ganadería y a la agricultura. Pero un genio, que ahora es director de esta organización que nos invitó, creyó que a través del turismo y de la conservación ambiental podían ganar mucho más que con la agricultura y con la ganadería. Y conversó con la sociedad, conversó con el gobierno
y trabajó en un proyecto de reforestación, hizo un plan piloto. Hoy por hoy, Costa Rica vive del turismo gracias a las áreas de conservación. Claro, aquí no hay ningún costarricense, yo lo puedo decir con tranquilidad. Nos hicieron hacer un recorrido, ¿no?, por la selva que ellos tienen. Nos hicieron caminar cerca de 45 minutos para ver un sapito, una rarita. Eso lo vemos aquí caminando por la calle. Cuánta riqueza tiene la Amazonía peruana, cuántas cosas se podrían hacer si que realmente conservamos y cuánto dinero puede representar la conservación a una sociedad. Hay que hacernos esa pregunta. ¿Cuánto pagarían los turistas de fuera de ver un área realmente conservada? ¿Cuánto darían por tener una experiencia de llegar a hacer un recorrido por la selva y ver todo lo que nosotros tenemos aquí? Esa es un poco, creo que, la reflexión final. Y quiero acabar un poco con la primera palabra con la que comenzamos, que es empatía. Creo que es importante que entendamos de que si nosotros no somos empáticos con nuestra sociedad, no vamos a poder tener un beneficio común. Que yo agarre, destape una botella, tome el líquido que está dentro de ella y agarre la chapa y la bote en el medio ambiente, eso causa daño. Eso es algo que creo que los jóvenes, digamos súper jóvenes, debemos empezar a promover. Una pequeña acción realmente causa un gran resultado. Yo les invito a conocer un poco la teoría del efecto mariposa, ¿no? Es decir, algo que yo hago hoy, que hago ahorita, que hago en este momento, puede repercutir grandemente en otro espacio. Y claro, veamos cuánto de afectación tienen algunos países y cuánto grado de desinterés tenemos. Hace poco en Tarapoto hemos tenido una escasez de agua, y cuando uno va por fuera a otros países, dice: sí, pues en la selva tenemos falta de agua, y dicen: ¿cómo es posible? ¿Y saben cuál fue el principal problema de esta escasez de agua? La deforestación. Porque en los procesos de captación de agua que tenemos, nosotros tenemos, y claro, en ningún país del mundo se capta agua turbia. ¿Y por qué el agua llegaba turbia? Porque las cuencas por donde pasan los ríos, o por donde pasa el río donde se capta el agua, han sido deforestados. Y los árboles son los principales soportes de la tierra. Entonces, como no habían árboles que soporten, toda la tierra bajaba y se metía al río. Entonces, cuando llegaba a la captación tenía que dejarla pasar porque no podía procesar un agua turbia, un agua que parecía lodo. Y eso es parte de los procesos de mala ejecución o de mala fiscalización, y es finalmente lo que queremos nosotros tratar de revertir. Yo les agradezco por estos minutos. Creo que la experiencia de este proyecto de ley tiene que ser replicada en algunas regiones más. Creemos que vamos a tener el apoyo del Congreso para poder llevar y que este proyecto o esta propuesta de ley se convierta finalmente en una ley, y que de algún modo tenga el aporte no solamente de los parlamentarios, porque la verdad es que hay pocos especialistas dentro del Congreso que sean parlamentarios que tengan capacidad o que hayan estudiado temas medioambientales, y por eso es importante foros como este, porque nos van a permitir que de algún modo, si ustedes tienen alguna sugerencia, propuesta, vaya a ser viable.